En Cancillería, cuando nos enteramos que India va a reeditar una vez más el cónclave América Latina-India, LAC-India, el año pasado también fue en octubre y enfocado en inversiones, este año parecería que va a estar más enfocado a lo que es negocios de bienes, no tanto sobre inversiones, aunque no es excluyente. Y empezamos a trabajar en la dirección general para ver cómo estábamos en términos de relaciones bilaterales, oportunidades de negocios y demás. Vamos a agrupar nuestra presentación en 3 puntos: relaciones Uruguay-India, oportunidades comerciales y específicamente sobre la actividad a la que va a participar el señor ministro. En relaciones Uruguay-India, bueno, un poco en el sentido de lo que decía la oradora anterior, nos pareció oportuno presentar un mapa político del subcontinente que es el país de India. Como veremos, está muy dividido, son más de 1.200 millones de habitantes, y cada estado funciona como un país en sí mismo, con etnias diferentes, idiomas diferentes, formas de hacer negocios diferentes y demandas y ofertas desde el punto de vista comercial muy diferentes uno de lo otro. Por lo tanto, no hay una India, sino tantos Indias como colores vemos en el mapa, y tenemos que encontrar cuál es la India nuestra. ¿Dónde está el segmento de mercado? ¿En qué estado está nuestra demanda? En esta oportunidad, empresarios de todas las regiones van a estar en Nueva Delhi, y con las sesiones B2B que vamos a tener los días 8 y 9 de octubre en un hotel muy prestigioso de Nueva Delhi, vamos a poder identificar con quién hacer negocio, con quién no, con quién tenemos más afinidad a eso. Datos generales: India es la 10ª potencia del mundo según el PBI del Banco Mundial, es miembro del G20, o sea que es parte de la gobernanza internacional no formal, porque G20 no es un organismo internacional formal, pero es parte de lo que ha surgido luego de que la ronda Doha de la OMC ha tenido algunos traspiés. El G20 funciona como una especie de plan B para lo que es la gobernanza internacional en temas financieros, económicos y demás. Y es parte del selecto grupo de los BRICS. Dentro de los BRICS es el penúltimo en importancia, el último es Sudáfrica. Penúltimo, pero no por eso menos importante, obviamente. Los BRICS están fundando el Banco de Desarrollo de ellos, con sede en Shanghái, con un capital inicial de algo así de 50.000 millones de dólares, y buscan ser una suerte de alternativa al Fondo Monetario Internacional y a los bancos de desarrollo para la infraestructura que viene del acuerdo de Bretton Woods a mediados del siglo XX. Algunas cifras como para ubicarnos: PBI, todos los datos son del Banco Mundial para el año 2014. PBI, nosotros estamos casi en los 56 millones de dólares, India está por los 2.000 millones de dólares. Población son 3 millones y 1.200 millones. El PBI per cápita, Uruguay claramente estamos casi pegando los 17.000 dólares por habitante, lo cual nos ubica dentro de la escala del Banco Mundial como un país de renta alta. Ya no somos más país de renta media alta, sino alta, y esto significa que a los ojos de los países desarrollados ya no somos elegibles para cooperación para el desarrollo, ya no somos elegibles para el sistema generalizado de preferencias. Ustedes ya lo saben si tienen comercio con la Unión Europea, por ejemplo. Estados Unidos también está por retirar la ventaja de aranceles preferenciales bajo este sistema. Nos está quedando la Rusia por el momento, que en algún momento también nos lo van a retirar, porque ya no somos elegibles, somos país rico para ellos. Sin embargo, el PBI per cápita de India apenas es de 1.630 dólares por habitante, o sea que desde el punto de vista de desarrollo humano y de distribución de la riqueza, tal como comentaba la oradora anterior, tenemos unas diferencias muy importantes. En términos de inversión recíproca, nosotros desde el sector público no tenemos registro que una empresa uruguaya se haya instalado en India, quizás lo haya y ojalá me esté equivocando. A la inversa, nosotros hemos registrado que 6 grandes empresas están instaladas en Uruguay. Ellos no tienen obligación de registrarse ante la Administración Central o ante Uruguay 21, pueden haber más, sabemos que hay más, y el sector que está teniendo mucho dinamismo es en servicios compartidos y en lo que es más bien outsourcing
para lo que es servicios financieros, legales, médicos y demás, o sea, de alto valor agregado, lo cual para Uruguay son buenas noticias. Crecimiento del PBI, Uruguay, bueno, estamos en una especie de meseta con un 3.5%, pero India sigue con un dinamismo muy importante, estamos hablando de un 7.3%, y el Banco Mundial prevé que esta tendencia va a continuar de esta manera, o sea que el dinamismo del cuarto país en importancia en el club de los BRICS sigue siendo superlativo. En el desempleo, Uruguay está en un 6.6%, India, fue un dato interesante, inclusive para mí, 3% solamente de desempleo. Yo entiendo que es dentro de la economía formal, ¿ok? Que si el Banco Mundial amplía el espectro de los indicadores para los cuales construye este dato del desempleo, supera ampliamente el 10% con tranquilidad. Lo mismo encontramos con el indicador de la inflación. Uruguay dice que tenemos un 10%, nuestras estadísticas oficiales dicen que están un poco menos, entre el 8 y el 9, y India dice que tiene un 4. Yo creo que también esto hay que tomarlo con pinzas porque tiene un universo de indicadores muy acotado, pero son datos del Banco Mundial. Estos datos los consulta todo el mundo y también los va a consultar el empresario indio cuando va a hacer negocios con Uruguay y cuando va a querer saber, bueno, Uruguay, quiénes son, cuáles son sus estadísticas, ellos van a ir al Banco Mundial. By the way, la página del Banco Mundial para India está muy interesante para lo que es la parte macroeconómica. En términos de apertura comercial de India como país y su política comercial en general, tenemos en la primera parte los países con los cuales India tiene acuerdo comercial firmado y en vigor. En las Américas solamente hay acuerdos de preferencias fijas con Mercosur y uno con Chile. Sobre el acuerdo de preferencias fijas con Mercosur vamos a hablar más adelante. Tiene un efecto comercial muy limitado, pero estamos intentando a través de la plataforma regional tener un diálogo un poco más fluido con los indios y ampliar la lista de líneas arancelarias que están dentro de este esquema. Con Europa no tienen firmado nada. Dentro de Asia tienen un acuerdo India-ASEAN y después con 3 miembros de la ASEAN tienen acuerdos bilaterales. Tiene un TLC con Corea, un TLC con Japón. Luego, dentro de su subregión, tiene un TLC bilateral con la SAARC, que es la Asociación del India Meridional para la Cooperación Regional, y tenemos ahí la lista de países, muy concentrado a su subregión. Otro acuerdo con el Consejo de Cooperación del Golfo. Luego, una vez instalados dentro de la SAARC, hablan con la SAFTA, que es la Zona de Libre Comercio del Asia Meridional, y lo bueno es que ahí tenemos la lista de países también, y el acuerdo comercial Asia-Pacífico, y para aquí tenemos Corea y China como 2 socios importantes que muestran que la política comercial india está tendiendo a una apertura. Esto lo podemos confirmar con los acuerdos que están actualmente en negociación. En las Américas están negociando un TLC con Canadá hace mucho tiempo y no se sabe el final de este proceso negociador. Con Europa están elogando un acuerdo de asociación con la Unión Europea, al estilo Mercosur-Unión Europea, pero India con este bloque. Y así como nosotros estamos negociando hace más de 10 años la Unión Europea, India también. India tiene muchas dificultades a la hora de dialogar con la Unión Europea porque su sistema jurídico es diametralmente diferente al de este continente. No se ponen de acuerdo en las modificaciones legislativas que tiene que hacer India. India tiene un aparato democrático muy grande, como dijo la oradora anterior, la burocracia es un elefante enorme que demora mucho en moverse y no son capaces de ponerse a tono con las exigencias europeas, por lo tanto el diálogo hoy por hoy está bastante suspendido. Yo vengo de pasar 5 años en Bruselas, en nuestra representación ante la Unión Europea, y cuando hablábamos con los indios o con la DG Comercio, dentro de la Comisión Europea, ellos nos decían que el diálogo con India en realidad esperan de que pueda concluirse en algún momento, pero entienden que es de largo aliento. Algo similar lo tienen con el EFTA. El EFTA es la unión aduanera de aquellos países europeos que no son parte de la Unión Europea, llámese Suiza, Liechtenstein, Noruega e Islandia. Luego en Asia están hablando para llegar a un acuerdo de libre comercio con Indonesia, otro con la iniciativa multisectorial técnica y cooperación económica de la Bahía de Bengala, o sea, muy regional, muy dentro de la área de influencia y de hegemonía india, y con la Asociación Económica Regional Amplia,
que es ASEAN más Australia, China, India, Japón, República de Corea y Nueva Zelanda. Este acuerdo sí que es interesante y sí que es un esfuerzo legítimo de India por abrirse al mundo y bajar sus aranceles, que es la barrera comercial más importante que hoy podemos encontrar en India. Son los aranceles. Ellos tienen picos arancelarios de 300% para los bienes agrícolas y picos arancelarios de 150% para productos industriales. En el medio hay un abanico de oportunidades muy amplio y ahí es donde tenemos que buscar nosotros nuestro nicho de mercado, en qué línea tenemos un arancel atractivo con normas técnicas y sanitarias que podamos digerir y ahí podamos encaminar nuestro comercio bilateral. Otras regiones del mundo están hablando con Australia, con Nueva Zelanda en forma bilateral y con la SACU, la Unión Aduanera de África Meridional. Un dato importante desde el punto de vista de política comercial India en el ámbito de las negociaciones multilaterales de la ronda Doha en la OMC, Organización Mundial del Comercio, India es uno de los países, es uno de los nuevos países que está dentro del hardcore de las negociaciones. Antes, en la ronda Uruguay, se juntaban 3-4 grandes potencias, hacían un acuerdo y luego lo socializaban al resto de la membresía. Hoy ya no es así. Hoy tenemos a los países de los BRICS sentados en la mesa grande y ellos también tienen demandas y también tienen dificultades a la hora de la apertura. E India y China son los dos países que más han manifestado dificultades a la hora de poder cerrar la ronda Doha. Y me centro más en India y en la última conferencia de Bali donde esto fue reflejado y salió en la prensa, no estoy diciendo nada nuevo. India tiene serias dificultades para que la ronda Doha pueda concluir de forma exitosa desde el punto de vista uruguayo, sobre todo para que se bajen los consolidados en términos agrícolas. O sea que estamos hablando de un país que es potencia mundial, que aún es muy cerrado al mundo, pero que hace intentos de abrirse a él de una forma por lo menos bilateral, obviando la vía multilateral. Lo mismo están haciendo otros países. Por ejemplo, China. El acuerdo de preferencias fijas que tenemos con India es en el marco de Mercosur, está en vigor desde el año 2009. Lo que yo le comentaba antes, el promedio arancelario global, o sea, fuera del acuerdo, es de 14.40%, para los productos agropecuarios es del 40.52%, pero con picos del 300%, y para los productos industriales tenemos un 12.65% de promedio con picos de 150%. Dentro del acuerdo Mercosur-India, que es muy discreto, ya que si sumamos la lista de compromisos indios y la lista de compromisos uruguayos no llegamos a las 1000 líneas arancelarias, con un 10% de preferencia. Allí tenemos que Mercosur tiene una cantidad de productos mayores que India, con un 20% de preferencia, India fue más generoso que Mercosur, y con un 100% de preferencia estamos a la par. Cuando hablamos de margen de preferencia, es la preferencia que se le debe restar al aplicado. O sea, cuando vamos a las páginas, por ejemplo, de la aduana india y vemos que, bueno, que para es un ejemplo, no es real. Para el arroz se le aplica un 20%, ese 20% tenemos que restarle el 20% si está listado dentro de este acuerdo bilateral. ¿Okay? O sea, la preferencia se resta al arancel aplicado. Como el arancel aplicado varía con mucha asiduidad, no hacemos el cálculo porque habría que estar actualizando todo el tiempo. Pero esa es la forma. Mercosur exporta mucho a India, sobre todo Brasil. Argentina exporta grasas animales, vegetales, aceite de soja, combustibles minerales, lana, igual que Uruguay, maíz y otros. De los productos que exporta Argentina a India y que Uruguay podría potenciar su participación en ese mercado, se identifica, bueno, la lana sucia, que es nuestro producto por excelencia y que tiene una preferencia del 20% dentro del acuerdo bilateral. Tenemos aceite crudo de soja, que Uruguay exporta mucho soja, pero no así el aceite crudo, o sea que tenemos una oportunidad para brindarle valor agregado, un commodity que está muy bien colocado, que tiene muy buen precio, pero si lo industrializamos, sabemos que en India tenemos un cliente fiel. Cueros bovinos, Uruguay también exporta, maíz y maíz, estos últimos bajo el esquema NMF, o sea, bajo el esquema normal, digamos, de las aranceles normales que aplica India. Brasil es el principal proveedor de India dentro de Mercosur, exporta azúcar, cobre, hierro, aceite de soja también, piedras semipreciosas y oro, entre otros. Interesante el tema del oro.
Uruguay exporta casi todo el oro a Suiza. Suiza purifica el oro y luego lo distribuye al mundo. El principal proveedor de oro de India es Suiza. O sea que seguramente tengamos oro uruguayo en India, que fue previamente purificado en Suiza. ¿Por qué no lo purificamos nosotros? Sería una buena interrogante. De los productos que exporta Brasil a India, RO podría incrementar su corriente comercial, bueno, aceite de soja una vez más, piedras semipreciosas, ese es un pequeño nicho de mercado, bueno, oro, medicamentos y cueros. Los cueros tienen un 20% de preferencia. Hablamos que Brasil tiene cifras de comercio que rondan los 2.000 millones de dólares anuales y va creciendo. O sea que el rol de Brasil como proveedor de India está creciendo de forma exponencial y Argentina está atrás, tiene el mismo crecimiento exponencial. Paraguay, por su parte, exporta algo así como 54 millones de dólares gracias a un cupo de 100.000 toneladas de aceite crudo de soja con un 10% de preferencia bajo el acuerdo bilateral y básicamente todo lo que exporta. Pero sin embargo exporta más que Uruguay. Uruguay es el país que menos exporta a India dentro de Mercosur. Y aquí tenemos la balanza comercial 2010-2014, pasamos de 14 millones a 17 millones, mientras que las importaciones desde India están subiendo considerablemente y en el 2014 tenemos 184 millones por concepto de importaciones. La balanza comercial, como ven, el déficit se va incrementando en forma importante y la lana sigue siendo el principal producto de exportación, casi monopolizando la corriente comercial. Lo cual buscamos que con esta misión comercial, si ustedes desean acompañar al señor ministro Lino Boa a India, podamos revertir esta situación y aprovechar las oportunidades de negocio que nuestros socios de Mercosur sí la están aprovechando. O sea, estamos llegando un poco tarde a esta carrera con India. Si desglosamos nuestras exportaciones a India, tenemos que, claro, el producto estrella es la lana, pero sin cardar ni peinar, 20% de preferencia para algunas líneas dentro del acuerdo bilateral y el resto pagaría un 5%. O sea que del 5%, si le aplicamos el 20% de preferencia, casi queda en cero, no hay gran cero. Luego tenemos madera en bruto y contrachapada. La gran mayoría de las exportaciones se concentran en madera en bruto, una tendencia a la baja, pasando de casi 4 millones en 2012 a menos de 2 millones en el año 2014. El arancel aplicado es 5, 10 y 10 para las líneas arancelarias que están allí, respectivamente. No es una barrera arancelaria alta, estamos dentro del espectro bajo, digamos. Y si hablamos de India, del espectro muy bajo. Luego tenemos cueros bovinos y ovinos. El arancel para ambas líneas arancelarias aquí mencionadas es del 20% y es un sector obviamente muy vinculado a la peletería que está sabiendo incursionar dentro del mercado indio. Por ahora tenemos exportaciones marginales, pero encontramos un buen nicho de mercado allí. Desperdicios y chatarras, esto lo compartimos con Paraguay. En el capítulo 72 se observa un hecho aislado de exportaciones de láminas de hierro y acero. Esto no sabemos si fue una corriente comercial intraempresa o que una empresa uruguaya consiguió un contrato de compraventa y después no le pudieron hacer seguimiento. Pero en el año 2011 hubieron 3 millones de dólares por concepto de ventas y el arancel es apenas del 2.5%. O sea que para lo que es desperdicios y chatarras hay un nicho interesante. Preparaciones de lubricantes. Se registró una corriente comercial a la baja, pero interesante en los años anteriores, hasta 2014. El arancel es del 10%. O sea, estamos hablando de productos que tienen un arancel bastante bajo. Acuerdos comerciales vigentes hasta la fecha. Solamente tenemos vigente el acuerdo para evitar la doble imposición y prevenir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio. Está vigente desde el año 2003. Si quieren después les puedo pasar el número de ley. Tenemos un problemita con el acuerdo sobre promoción y protección de inversiones, el API. Este acuerdo, si bien ya fue ratificado por India, ya fue ratificado por Uruguay, Uruguay ya tiene número de ley y demás, entra en vigor cuando se hace el intercambio de notas reversales. Ese intercambio de notas no se pudo realizar porque India recibió una ola de demandas por empresas europeas multimillonarias utilizando el mismo modelo de acuerdo que firmó con Uruguay y ellos dicen no podemos seguir no podemos implementar
acuerdos con este mismo formato porque estas demandas multimillonarias nos están haciendo una mella bastante importante. Nosotros le dijimos a India, bueno, si ustedes no pueden implementar este modelo de acuerdos, esperamos que ustedes nos manden la revisión del texto para luego seguirlo negociando. Si bien hay una paradoja jurídica porque está ratificado por los países, hay ley, pero el mismo texto del acuerdo dice que entra en vigor cuando se intercambian notas reversales. Y ese último paso India no lo puede hacer porque quiere renegociar el texto. Es un artilugio jurídico, pero es el mundo en el cual vivimos. Aporto el dato que ya lo tiene Uruguay. India ya mandó un texto sustitutivo y está en estudio de Uruguay en estos momentos. Ah, buen dato. Pero fue ahora, en estos últimos días. Sí, fue hace poco. Pero no deja mejor, hace muy poco. no deja mejor. No cambiaron algunos términos justamente porque, por lo que decía él, hubo problemas con otros países, entonces sí, se están curando en salud y cambiaron algunos. Es algo lógico, pero estamos jugando entre las ansiedades uruguayas y los tiempos dilatados indios. Sí, eso bueno, vamos directamente a la parte de oportunidades comerciales. Para exportar, si bien tenemos primero la barrera de los aranceles, también tenemos las barreras técnicas y las barreras sanitarias y fitosanitarias. En habilitaciones sanitarias tenemos para los productos lácteos, y hubo una corriente comercial bastante interesante hasta el año 2009, 2010, luego se cortó. Pero estamos habilitados. No tenemos habilitación para ningún producto de origen animal. Sabemos que las exportaciones de productos cárnicos bovinos están prohibidas, pero no así las bovinas o porcinas y demás. Si el sector privado tiene interés, podemos comenzar a hablar para iniciar el proceso de habilitación. En temas fitosanitarios, obviamente tenemos la madera, bueno, los plantines, semillas para siembra, arroz, trigo, maíz y frutas frescas. Y estamos en trámite para habilitación de la exportación de cítricos, bastante dilatada en el tiempo, pero bueno, es la forma en que India trabaja. Ellos se toman su tiempo, estamos hablando de por lo menos 3 años. Allí Soledad me puede corregir. Y vamos, cada tantos meses visitamos a todos los ministerios y vamos a ver en qué están y siempre están en estudio. Pero es parte de la filosofía india, a ellos nadie los corre. Nosotros sí nos corren. Uruguay 21 hizo un análisis estadístico de las oportunidades de comercio aplicando la fórmula macroeconómica. Aquí tenemos algunos capítulos como fabricación de metales, metálicas básicas, máquinas y equipos. Ahí tenemos el detalle, cultivos en general, elaboración de productos alimenticios, algunos detalles, fabricación de madera. Dentro del capítulo de los textiles, tejidos, eso está interesante. Después tenemos fabricación de sustancias y productos químicos. Aquí hay una oportunidad interesante, ya que los aranceles son bastante bajos y nuestra industria es bastante dinámica y sabe muy bien trabajar con el exterior, y pueden haber nichos de algunos productos genéricos que puedan tener importancia dentro de los muebles por la vinculación de la madera, la silvicultura. Y dentro del tema automotor, obviamente no le vamos a exportar a coches a India, pero sí podemos hablar de autopartes o de los cueros para tapizar los asientos de los coches. Esta información está en el informe de Uruguay 21 que está publicado en su página web. Nosotros en Cancillería fuimos un poquito más al detalle y estamos empecinados en la oportunidad perdida del aceite crudo de soja. Exportamos muchísima soja, lo que nos balancea las exportaciones a fin de año básicamente, pero lo exportamos en términos de commodities. Qué buena oportunidad sería agregarle valor agregado, y miren quiénes son los principales proveedores de aceite crudo de soja para India. Primero Argentina con el 78% de la cuota de mercado, luego viene Brasil con el 18% y luego Paraguay con el 2.6%. Paraguay tiene una preferencia arancelaria, Argentina y Brasil no la tienen, el arancel es simplemente 7.5%. Qué bueno sería que en vez de Ucrania, en el futuro dijera Uruguay. Medicamentos, como habíamos dicho antes, este conjunto de productos se registra una barrera arancelaria baja, por lo que se podría explorar la posibilidad de diversificar los mercados, incluyendo a India en el esquema. Vimos que tenemos 10% de preferencia, obviamente los mercados, el pool de países que provee India son los de alta sofisticación.
excepción, ¿no? Tenemos Alemania, Estados Unidos, Suiza sobre todo. Pero bueno, con una cantidad de consumidores tan grande, si encontramos nuestro nicho correcto, en el estado correcto y o en la región del estado correcto, hablamos de muchos millones de dólares. Y con el medicamento correcto, sí. No podríamos competir con Alemania o Estados Unidos con los muy sofisticados. Por eso hablaba de algún genérico y alguna, ¿sí? Hay que ir buscando oportunidades. Bueno, cueros bovinos y ovinos. ROW no está haciendo uso de la preferencia arancelaria brindada por el acuerdo de preferencia fija, que es del 20%. La corriente comercial es marginal y muestra un gran potencial. En vista que Argentina y Brasil son proveedores relevantes de estos productos para India. Tenemos cueros ovinos en el primer cuadro, cueros bovinos en el segundo cuadro. Cueros bovinos, Argentina y Brasil están haciendo uso de la preferencia y son proveedores muy relevantes. Bueno, en peletería, aquí Uruguay está en el cuadro y es una muy buena noticia. ROW tiene una corriente comercial interesante en este grupo de productos que se podría potenciar en vista, bueno, de la preferencia, 20%. Inclusive en 2014 nuestras exportaciones superaron ampliamente las de Brasil. O sea que estamos compitiendo aquí con China, Alemania y Turquía, por ejemplo. Nada más y nada menos. Y es raro que no esté Argentina, por ejemplo. Y Argentina no, se ve que no. Por eso Ahí vemos que cómo funcionan los modelos de negocios y el pool, ¿no? De a dónde exportamos y dónde no, y en qué años también. Acá estamos hablando solamente del año 2014. sí, bueno. Cuidado. Luego, como hablamos anteriormente, desperdicios y chatarra, hay una oportunidad. Aquí Paraguay, bueno, 0% porque hay muchos proveedores, pero con ese 0% son millones de dólares que se pueden hacer de la escala de India. Nosotros, además de esta lista de productos, identificamos otros en que si entendemos que las negociaciones para profundizar el acuerdo de preferencias fijas Mercosur-India prosperan, podríamos mejorar el acceso al maíz, que hoy tiene un 50% de arancel, pero que Argentina es el primer proveedor. Tenemos cítricos, una vez que tengamos la habilitación en regla. Aquí en contraestación estaríamos compitiendo con Sudáfrica y Australia, países con los cuales competimos en todos los mercados cuando exportamos cítricos. La barrera arancelaria va del 25% al 30%, esto sería mejorable en el caso de profundizar un acuerdo bilateral, pero tampoco estamos hablando de unos aranceles descabellados teniendo en cuenta nuestro índice de competitividad con los precios finales. En temas lácteos, supimos ser buenos proveedores. Ojo, India es uno de los principales productores de lácteos del mundo, pero igual tiene déficit a la hora de consumir. Y aquí tenemos aranceles que van del 30 al 60%, pero por ejemplo, lactosuero 30%, queso requesón 30%, leche en polvo 60%, mantequilla 30%, leche innata 30%. Competimos con los países europeos, obviamente, pero también con Nueva Zelanda y Australia, países con los cuales nosotros ya competimos en terceros mercados sin ninguna dificultad. Aceite de oliva, que es una línea que está siendo dinámica, pero que está incipiente en nuestras exportaciones, tiene un 45% de arancel. Obviamente los principales exportadores son los tradicionales: España, Italia, Grecia. Luego tenemos la miel, que tenemos una cadena productiva con un impacto socioeconómico bastante importante y que siempre estamos intentando diversificarlos. La barrera arancelaria es alta, 60%, pero es un interesante sector para tratarlo cuando profundicemos el acuerdo. Yo hablo de profundización de acuerdos, pero ustedes acuérdense que Uruguay no está solo. Y tenemos que ir juntos con Argentina, Brasil y Paraguay. Y en las internas de Mercosur no siempre es fácil ponernos de acuerdo en dónde poner el acento para ampliar la cantidad de líneas y qué líneas ingresar en el acuerdo. El último diálogo que hubo con India, ellos nos hicieron una oferta, no incluía básicamente ningún producto agrícola, y Mercosur dijo, no, gracias, muchas gracias. Si no ampliamos la cobertura de productos agrícolas, no nos interesa hablar. Y hasta donde yo sabía estaban todavía dialogando en la interna de Mercosur para hacer una contraoferta. Pero estamos de acuerdo que por ahora no está en el horizonte político la firma de un acuerdo de libre comercio Mercosur-India. Siempre estamos hablando de un acuerdo de preferencias fijas. O sea, del arancel aplicable, que puede variar año a año, se le aplica la preferencia que dice la lista.
Si quieren la lista, nos pueden mandar un correo, se las enviamos y van a ver que hay muchos productos industriales y partes de máquinas y partes de otras cosas, no los productos finales. Conclave LAC India. Hay muy poca información hasta la fecha, pero en la primera semana de agosto todo será revelado. Cuando 8 y 9 de octubre del 2014, donde en el Hotel Taj Palace en Nueva Delhi, es un hotel de primera categoría. Allí nuestra embajada en Nueva Delhi hace contactos diarios, no solamente con la organización, sino con el Ministerio de Comercio y con la Cancillería. Y lo que nos dice es que en la primera semana de agosto van a cerrar el programa de trabajo, van a actualizar la página web, que hoy está toda la información de la actividad del año 2014. Y allí nosotros vamos a poder publicar la convocatoria para empezar a hacer el matchmaking de empresas para las sesiones B2B que tendrán lugar tanto en la tarde del 8 y durante todo el día del 9. Y como somos Cancillería y tenemos oficinas en todas partes del mundo, tenemos un poco de intel llegada anoche que nos envió nuestro embajador en Nueva Delhi, y nos envió un poco de información antes que sea publicada en forma oficial, que me gustaría compartirla con ustedes. La delegación va a llegar el día 7, o sea, un día antes. Acuérdense que el viaje es muy largo, y hay por lo menos dos escalas, ¿no? Sí. Por lo menos, suerte. Por lo menos 2 escalas. El día 7 se llega, se instalan en este hotel o en el hotel de su elección. Este hotel tiene una tarifa de unos $200 por noche, haciendo referencia a unas especificaciones que la Dirección de Inteligencia y Promoción Comercial de la Cancillería luego va a hacer público. Y va a haber una recepción cuyo anfitrión va a ser nuestro canciller, Rodolfo Novoa, a la hora 19 en este mismo hotel. Luego, en el día 8 a la mañana, tenemos la sesión inaugural con palabras de bienvenida de autoridades indias. Va a hablar nuestro canciller y alguna otra autoridad latinoamericana que viaje. Por ahora no tenemos noticias que viaje otra autoridad latinoamericana, seríamos solamente Uruguay por el momento. Y por la tarde comenzarían las reuniones business to business, B2B, para los cuales ustedes tienen que enviar el formulario que va a mandar la DIPSI por mail a todos para poder hacer el matchmaking. El matchmaking lo va a hacer la embajada en Nueva Delhi, y aquí tenemos a nuestro embajador. Claro, si me permite. Sí, Arroyo, por favor. Gracias por estar acá. Yo soy Fernando Arroyo, soy el director de Asuntos Económicos Bilaterales. Agradezco al director acá y a todos los integrantes de Uruguay 21 por dejarme decir 2 palabras nomás. Yo voy a estar viajando un mes antes a la India para preparar, hacer lo que acaba de decir esa palabra mágica Martín, del matchmaking. Me encantaría tener el mayor de los éxitos posibles, porque yo sé que es un mercado muy difícil, vamos a entendernos. Estamos hablando de preferencias fijas, pero también todo lo que se quiere negociar por demás, por encima, está fuera de toda esta historia, y tenemos que entrar a un mercado sumamente difícil, pero un mercado sumamente consumidor y un mercado sumamente demandante. Yo pienso que estamos en condiciones de poder venderles. Soy viejo en la Cancillería, tengo 30 años en el Ministerio, y me encantaría poner toda mi experiencia al servicio de ustedes y de toda esta misión comercial, que espero que sea grande y numerosa. Estoy a vuestras órdenes en la Dirección de Económico Bilateral a partir de ahora. Mi nombre es Fernando Arroyo, es fernando.arroyo, y el sitio del Ministerio MRR.gov.ui, y muy feliz de poder compartir con la mayor cantidad de gente que pueda estar presente en ese cónclave. Nada más. Gracias. Ahora nos estamos mandando oficiales totalmente senior a hacerse cargo del cónclave. Me resta agradecerles. Aquí tienen el dato de nuestra Dirección de Inteligencia y Promoción Comercial, el mail y los teléfonos. Ellos son quienes van a organizar desde Montevideo tanto la convocatoria, van a enviar los formularios para que ustedes lo completen. Hay un dato interesante, y es que hay un subsidio para 5 personas de $1.500 para lo que corresponde al ticket aéreo si se alojan en el hotel donde se van a realizar las actividades. Este subsidio lo va a administrar la DIPSI, la Dirección de Inteligencia y Promoción Comercial e Inversiones de la Cancillería. Así que una vez que reciban la convocatoria, si están interesados en recibir este subsidio, por favor háganos saber, y también se van a enterar de los criterios a través de los cuales se va a asignar el mismo. Un dato curioso que no quisiera dejar de
de mencionarlos antes de terminar, creo que ya estuvo bastante pasado, es el tema que hablamos mucho de bienes, capítulo servicios e inversiones. Los servicios ocupan, y es un caso excepcional en el mundo, más del 50% del PIB indio. O sea, lo fuerte de India no son los bienes, parecería, son los servicios. Y dentro de los servicios, el capítulo de servicios compartidos, lo que es outsourcing, tiene la cuota de mercado más grande en el mundo, el 14%. Pensemos que América Latina tiene el 10%, y solo India tiene el 14%. O sea que las empresas indias que proveen servicios a otras empresas instaladas en otra parte del mundo, ellos son los líderes en el mercado totales y absolutos. Y que los venden a Uruguay como un país bien ubicado, con recursos humanos interesantes, con una franja horaria interesante, geográficamente bien ubicado entre dos países grandes, con un ambiente de negocios muy amigable. Y Uruguay 21 tengo entendido que van a ir a India justamente para hablar sobre este tema, porque queremos seguir profundizando en la idea de que nos visualicen como un receptor de branches de esas grandes empresas para los que servicios con valor agregado sustancial. Por ejemplo, no tener un call center de 500 personas atendiendo un teléfono, sino de servicios médicos, servicios contables, jurídicos, bueno, todo aquello que no es masificado, sino que con una oficina de 50 o 60 personas, preferentemente uruguayos, puedan proveer un servicio al resto de las Américas, por ejemplo, bajo el branch de una empresa india. Así que no hay que tener en cuenta solamente los bienes, sino también los servicios. Es uno de los pocos países en el mundo donde el capítulo de servicios es superlativo. Y en eso Uruguay estamos muy bien posicionados. Es más, creo que el dinamismo comercial India-Uruguay va por ese lado. Entonces, lo que estamos haciendo el esfuerzo es que también vaya acompañado por los bienes. O sea, los bienes en este caso se van a sumar a los servicios. Normalmente es al revés. Así que bueno, con esto culmino. Muchas gracias a todos.